tú me ayudaste con tu programa a expandir la visión de mi profesión. Fue saltar de lo visual y no fue como que me empoderé ahí para saltar, ¿no? Me di cuenta que ya lo venía haciendo, solo que no le había dado nombre, que es esto que hablamos, el valor de lo intangible, ¿no? Aquí decir que Lenin es de las personas más talentosas que yo me he cruzado en mi vida. O sea, que nos está diciendo, tenéis seguridad, pero estamos delante de Da Vinci. O sea, para que os hagáis una idea. Hola a todos, hola Lenin, me hace muchísima ilusión tenerte como invitado en No es Suerte, es Branding. Esta es una de las historias inspiradoras de un branding expert. Y bueno, que decirte que te admiro un montón, que eres increíble, tu trabajo es sublime y estoy deseando que todas las personas te conozcan. Entonces, Lenin, quiero que nos cuentes quién eres y en qué estás especializado como experto en marca. Hola Carolina, pues mira, primero muchas gracias por invitarme. La admiración es mutua, ¿no? Desde que llegó tu libro a mis manos, comencé a buscarte, ¿no? Y además fue muy accesible, fue muy fácil llegar a ti y fue muy fácil compartir contigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también hay mucha admiración ahí. Mira, yo soy cofundador de un estudio de branding que se llama Buena Fama. Nosotros nos especializamos sobre todo en crear y renovar marcas. Buena Fama me parece el mejor nombre que he escuchado para un estudio de branding. La verdad que el nombre de por sí mismo es que ya vende y posiciona, que es algo muy difícil que un nombre te posicione también. Felicidades por eso. Muchas gracias. Mira, pues algo que tratamos de hacer es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, tratamos de que cada cosa que hacemos en comunicación nuestra, pues ya muestre un potencial de lo que podemos hacer por los negocios que nos contratan. Bueno, la coherencia, qué importante es en el mundo de las marcas. Así es, sí, justo, justo. De hecho, tenemos esta broma nosotros de que cuando nos contratas, eliges el camino menos famoso, ¿no? Que el camino menos famoso es el camino del criterio. Ostras, qué bueno, qué bueno. Me parece muy guay cuando retamos a nuestros clientes de, oye, trabajar conmigo es unirse a un marco de actuación. O sea, esto es muy guay, de soy tu partner, soy tu socio. O sea, no solamente todo vale, sino, oye, entras a trabajar con un experto. Sí, sí, mira, y luego experto también significa revelar cosas que los demás no están viendo, ¿no? Y en ese revelar a veces sí significa decirle que no a cosas, ¿no? Digo, yo no sé cómo sea acá en España, pero aquí en México está mucho esta idea de que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, cuando llegas con alguien que, que te confronta, pero no de una manera gratuita, sino que está buscando en esa confrontación revelar, que tú descubras algo, no sé, ocurre ahí una sinergia bien bonita con quien la acepta, ¿no? Porque también me ha pasado que genera a veces rechazo. Hace poco estaba en una junta con muchos empresarios en estas cosas que hacen en Cámara de Comercio. Entonces, todo el mundo pasaba y tenía un minuto para decir qué hacía su empresa. Qué Y todos bueno. eran muy descriptivos, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser el último. Entonces, cuando yo paso, yo digo, bueno, lo que hacemos nosotros es que empresas como ustedes dejen de comunicarse diciendo, tenemos 20 años de experiencia, tenemos un servicio personalizado. Entonces, ¡pum! Eso fue la mitad de la sala, volteó a vernos con cara de, wow, yo no lo había pensado así, ¿no? Y la otra mitad de la sala tuvo un rechazo inmediato. Claro. Entonces, es muy chistoso, pero de alguna manera te acerca también y te filtra y te ayuda a trabajar con quienes ven el mundo como tú lo ves, ¿no? Totalmente, sin provocación no hay acción, ¿no? O sea, al final, si tú no escueces, la gente no te mira. Y esto es bueno. Y mira, y tú lo has dicho, ¿no? La mitad sí que fue hacia mí, sí que se magnetizó, en plan, wow, me has impactado, me has seducido porque me has dicho algo que me confronta. Y la otra mitad, en plan, ok, te rechazo, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así es el mundo, ¿no? Qué padre, como decís en México. Sí, sí, la verdad es que sí. Qué bueno. Para ti, ¿qué es ser un brand expert? ¿Qué es ser un experto en marca en una frase? Pues era eso que te decía, ¿no? Es elegir el camino menos famoso. O sea, es decir, ahí tengo que elaborar un poquito porque el camino menos famoso es el de mirar distinto, ¿no? De tratar de romper lo obvio. Hay una cosa que me gusta a mí mucho cuando tengo que explicar lo que hacemos, que es desarmarlo, a veces romperlo. Y cuando me refiero a romper y desarmar, pues a veces son las tendencias, a veces es el servicio que tienes, a veces es
el valor que crees que estás proyectando. Y luego todo eso traducirlo en códigos propios, ¿no? O sea, al Claro. final, para mí ese es el camino menos famoso, porque el camino más famoso es el de subirte al tren, o el camino más famoso acaba siendo el empezar a crear sin criterio, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, y que también, qué interesante el que haya profesionales justo que te van a decir, oye, este no es el camino fácil, pero es el efectivo. Es el que más te va, el que te va a hacer llegar más lejos, no más fácil. Qué Sí, bueno. pues es que aquí hay una cosa que yo creo que no solamente hay un tema en las cosas creativas, ¿no? Sino creo que hay una pérdida de criterio en general. O sea, como sociedad creo que el acelerar las cosas, el democratizar incluso las cosas, digo, que no se salga de contexto mi opinión, a veces, o sea, una gran virtud siempre tiene un gran defecto, ¿no? Entonces, la virtud puede ser la inmediatez, la virtud puede ser democratizar ciertas cosas, pero el defecto es generar mucho ruido, ¿no? O sea, no sé, hace poco tenía oportunidad de ver algunas fotografías de México hace 30, 40 años y la ciudad se veía mucho mejor porque había menos publicidad, menos ruido, ¿no? Entonces, no necesariamente más o más fácil es mejor. Totalmente. Mira, ayer me pasó algo bastante curioso. Estuve en mi tienda favorita, que es una tienda muy icónica, es una marca de lujo, y salí horrorizada porque al final la cultura de esa marca, lo que la fundadora creó, fue algo que era sublime, que era exquisito, que era la exquisitez personal. Y antes el lujo era mucho más barato, ahora el lujo es mucho más caro. Y estaba lleno de gente gritando, de gente mal educada, de gente gritando a los que te atendían. Y dices, wow, el dinero ha democratizado muchas cosas que antes eran culto, que antes eran simbólicas, que antes eran mucho más elitistas, pero no porque hubiera gente o no que las pudiera pagar, sino por lo que significaban. Entonces entiendo perfectamente lo que has dicho, ¿no? Que muchas veces la democratización genera vulgarización y eso quita el charm, ¿no? La magia muchas veces. Sí, o también genera, o sea, justo eso que tú dices, y yo lo complementaría también con desvalora algunas profesiones también, ¿no? Y de alguna manera acerca también a, digo, yo no sé si usar esta palabra, charlatanes, vendehumos, que de repente, eh, o sea, un poco lo que quiero decir es, esta democratización que hay, si no tiene criterio, puede generar problemas en lugar de generar beneficios, ¿no? Yo no estoy en contra de Totalmente. eso, acelera, digo, al final creo que el tema de la vida se trata de poder adaptarte a las condiciones en las que estás y eso implica conocer nuevos medios, sacarle provecho a los nuevos medios, pero siempre cuando vienes de la mano de un profesional, pues todo se potencia o adquiere otra dimensión, ¿no? Es decir, de repente pudiera sentirse que esta democratización hace que no requieras o que te puedas brincar algunos pasos, pero pues no, o sea, al final yo creo que si así fuera, no estarían invirtiendo las marcas gigantes todavía en comunicación y en branding, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como solo alimentarte de fast food. O sea, un día te puedes tomar una Ujú. hamburguesa de McDonald's, pero a largo plazo te pones obeso y tu salud está mala. Esto es súper interesante porque todas las grandes marcas, todas tienen en común que tienen grandes equipos que gestionan su marca. Los mayores activos de Nike, de Apple, de Nvidia, de todas estas grandes marcas que ahora están naciendo, es su marca y siguen invirtiendo y cada vez invierten más, porque al final el producto es lo que van a copiar, pero la marca es lo que va a ser inevitable. Totalmente. Bueno, yo tengo una frase que comparto con mis clientes a veces, porque yo creo que nosotros ofrecemos un valor que a veces es un poco complicado, ¿no? A veces es difícil aterrizar porque es intangible. Entonces, un ejemplo que me gusta usar mucho es, si bueno, tú vas, compras un coche y en cuanto sales el coche ya se depreció, ¿no? Porque lo tangible tiene esa condición, no todo, digo, siempre hay excepciones, pero tiene esa condición de, se deprecia muy rápido. En cambio, lo intangible, si lo interiorizas, si lo haces parte de tu estilo de comunicación, si lo comunicas de manera coherente y consistente, te incrementa el valor, ¿no? O sea, ese punto intangible, esto que dices, es lo que no te pueden copiar, ¿no? Al final. Totalmente. Tu reputación, tu carisma, tu seguridad, tu legado, tu esencia. ¿Cómo era tu vida antes de dedicarte al branding? Pues mira, es que aquí ocurre algo bien particular conmigo, que yo creo que mi vida siempre ha estado vinculada al branding o a temas creativos, ¿no?
Pero antes de fundar el estudio, yo tuve por ahí un par de años pues, de confusión, de vida freelance. Mira, yo tuve la fortuna de comenzar, o sea, tuve la fortuna de vivir en Ciudad de México, donde me facilitó el acceso a ingresar a agencias, ¿no? Entonces, uno de mis primeros empleos era hacer, o sea, era una agencia donde teníamos a varios influencers, de hecho a los más famosos en ese momento, y entonces me pedían hacer muchos logotipos. Yo todavía no conceptualizaba que era una marca, no más bien ejecutaba, ¿no? Entonces tenía que estar sacando muchos logotipos, muchos logotipos. Y pues adquirí una habilidad ahí. En el momento en el que renuncio, porque siempre he tenido esta idea de hacer las cosas en mis términos, tuve la fortuna de trabajar con algunas bandas locales famosas en México, así como que Belanova, Moderato, y traté de hacer mi primer negocio y me va muy mal, ¿no? O sea, el tema técnico, pues todo padrísimo, todos muy contentos, pero me va muy mal con los temas de negocio. Entonces, o sea, me voy muy atrás porque conecta con cómo estaba antes, estaba lleno de inseguridad, ¿no? O sea, al final, esa sensación, o sea, siempre he sido una persona mm, como muy valiente a la hora de tomar decisiones, pero yo siento Sí. que eso marcó un punto que me costó mucho salir, cerca de 10 años. Entonces, me va mal con esto porque a la par trato de sacar una marca de camisetas y me va mal con las dos y acabo con deudas en el banco y entro al mundo corporativo. Entonces, yo le tenía un repele al mundo corporativo, yo no quería vivir ahí, pero pues era como, bueno, mientras tanto. Y mira, yo creo que esa fue la mejor decisión que tomaba hasta ese punto en mi vida laboral, porque ahí el dueño de la empresa que me contrata tiene mucha visión y dice, a ver, este chico tiene un buen de talento, le voy a armar un equipo, voy a conseguirle clientes y empezamos a hacer, sin darme cuenta, comienzo a hacer marcas, ¿no? Partimos de la parte visual, entonces de alguna manera siempre tengo claro que hay un proceso de estructura y sin darme cuenta, empiezo a hacer hasta incluso algunas cosas como de plataforma, de marca, de personalidad, en fin. Ahí estoy 10 años, a la empresa le empieza a ir bien, en algún momento crecemos y en el crecimiento yo ya no me siento cómodo, siento que se rompió algo y tomo la segunda mejor decisión de mi vida profesional, que es dar las gracias por todo lo que me dieron y renunciar, ¿no? Pero Wow. en ese lapso ocurre esto que tú me preguntas, ¿qué hubo? Pues mucha confusión, o sea, como venía esto, digo, porque además coincide con la generación de, pues, la inteligencia artificial y todas estas cosas que de alguna manera como que me empiezan a mover, este, empiezan a generar mucha incertidumbre en la cabeza, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo era antes de esto? Yo te puedo decir que llena de suposiciones, a lo mejor de inseguridades. Yo por ahí sabía que tenía talento para este tema, pero no sabía cómo expandirlo, cómo comunicarlo, cómo desarrollarlo, ¿no? Así Bueno, estaba. bueno, aquí decir que Lenin es de las personas más talentosas que yo me he cruzado en mi vida. O sea, que nos está diciendo, tenéis inseguridad, pero estamos delante de Da Vinci. O sea, para que os hagáis una idea, Lenin no es sublime, es soberbio, es bestial. Pero bueno, a todos nos puede pasar, es normal, o sea, es normal. ¿Qué te hizo dar el salto para entrar a AVEX, a mi programa de Branding Experts? ¿Por qué decidiste Mira, entrar? ¿Y qué te sí, mira, aportó? claro, justo el salto viene de esta incertidumbre. Siempre yo he pensado que la incertidumbre se resuelve con conocimiento, ¿no? O sea, cuando tienes incertidumbre hay que escucharla, hay que interpretarla porque te está diciendo la vida que te falta algo, ¿no? Entonces es muy caótico en el momento, a veces tarda uno mucho tiempo en darse cuenta. Eh, pero ¿qué ocurre algo? Una cosa que no te conté es, también yo renuncio porque en pandemia me cambio de Ciudad de México a los alrededores y descubro que hay calidad de vida, ¿no? La Ciudad de México yo la amo, es increíble, pero es caótica. Entonces ahí surge una nueva búsqueda, como buscar balance, más equilibrio, más calidad de vida. Y en mis términos eso significaba más tiempo libre, vivir en una ciudad más tranquila. Entonces, cuando yo conozco tu programa, yo acababa de mudarme también de ciudad, ¿no? Yo estaba lleno de prejuicios, como no, a ver, en la Ciudad de México el sueldo es más competitivo, aquí, ¿qué voy a hacer? Entonces estaba como lleno de estos miedos.
en esta búsqueda de hacer las cosas, yo comencé a tener, accionar en LinkedIn, ¿no? Y se me acercaron algunos, mentores, ¿no? Entonces, decían, a ver, vemos que lo que publicas, vemos esto, vemos mucho talento, te queremos ayudar. Agradecí siempre eso, pero lo que yo no veía era una persona que viniera del ambiente creativo, ¿no? Y más allá del ambiente creativo, pues una persona que al igual que yo, trate de hacer las cosas en sus términos, ¿no? Es decir, hay un tema de afinidad que yo creo que es lo que tienen las marcas, de hecho, que es que nos une, que nos dice a qué aproximarnos, que nos dice a qué alejarnos. Y pues esta afinidad yo la sentí primero con tu libro, ¿no? Y después contigo, incluso antes de comprarte el programa, te compré algunas certificaciones que vendiste y me fui acercando como de a poquito, como de a poquito. Pues al final lo que me dio a mí fue pues fue criterio, fue estructura, ¿no? De repente yo me di cuenta que lo que estaba haciendo no se limitaba únicamente a lo visual, ¿no? O sea, tú me ayudaste con tu programa a expandir la visión de mi profesión. Fue saltar de lo visual y no fue como que me empoderé ahí para saltar, ¿no? Me di cuenta que ya lo venía haciendo, solo que no le había dado nombre, que es esto que hablamos, el valor de lo intangible, ¿no? De repente empecé a verme con un rol diferente, ya no me veía nada más en la operación, sino, o sea, como que comencé a tener una visión de ofrecer más valor, como que ya me encontré con esa posibilidad. Entonces, pues comencé a tener más estructura, me resultó más fácil el poder explicar a la gente el valor que les puedo aportar a sus negocios. Qué bueno. Entonces, pues sí, básicamente lo que me diste fue un proceso con con herramientas, o sea, expandiste mi visión, ya no me quedé en lo visual, ¿no? Y pasar lo que yo ahora hago con mis clientes, como que les vuelo la cabeza cuando les digo, espérate, tu marca no se queda en lo que puedes ver, ¿no? Ahí hay más cosas y que de hecho tienen más valor que tú puedes capitalizar. Entonces eso me pasó a mí. Cuando yo vi tu libro, pues fue muy fácil, fue muy accesible, pero en el curso ocurrió eso y también, pues ocurrió que hubo conexión con otras personas, ¿no? Cuando yo te Eso digo es, que ocurre esto de las tribus que mencionas, de la afinidad, pues no solo ocurre contigo, ocurre con otros branders, ¿no? Con otras personas con las que ahora incluso hasta hacemos alianzas. Entonces, pues eso eso estuvo padrísimo. Eso es súper importante y esto lo digo siempre, que al final el valor también es el entorno al que entras, al entorno que te nutre otra gente, los aliados que puedes sacar ahí, gente con tu misma visión, gente con tu misma energía, cada uno en su mundo y cada uno en su punto, pero gente que al final quiere lo mismo y que es valiente y que va por todo y gente también que vive la vida a su manera. Eso es, eres lo que atraes y atraes lo que eres. Definitivamente. Sí, y en esta cosa que te decía, que yo traía de repente como un bajón de energía, o sea, que traía como esto de no encontrarme, pues ocurre una resignificación total, ¿no? O sea, de repente es como, a ver, si la tecnología, si el entorno está dejando de darle valor a lo que tú vienes haciendo, o sea, así lo sentía, no es que haya perdido valor. El toparme con estas herramientas, el toparme con esta visión, de repente es como, ¡pum!, resignificar todo, ¿no? Entonces, para mí fue padrísimo. Qué bueno. ¿Qué resultados obtuviste al salir? Pues mira, quisiera decir que todo fue inmediato y que lo procesé todo así de manera muy inmediata, pero yo seguía como con este rechazo a comprometerme con lo que ya había visto que quería hacer, ¿no? Que era hacer marcas ya no desde una dimensión, sino desde todo. Entonces, si te soy honesto, pasaron un par de meses en los que encontré valor de decir, a ver, ahora sí vamos a fundar el estudio, ¿no? Y además ya con la confianza de haber hecho esto y esto. Entonces, una vez que ya tuve esto, fue pues con la consistencia, pues permanencia. O sea, como que yo he notado que, aunque llevamos poco tiempo, comienza a ser muy relevante en los espacios en donde nos estamos moviendo, ¿no? También, algo que me pasó en esta dinámica, en esta energía que teníamos, fue eh, responsabilizarme de mi situación. Entonces, eso implica entender la realidad y decir, bueno, a ver, si quieres cambiar tu rol, implica hacer acciones distintas a las que tienes, ¿no? Entonces, algún resultado que yo obtuve fue decir, bueno, a ver, vamos a buscar espacios donde podamos ayudar y donde podamos aportar valor y pues hay que hacernos escuchar. Entonces, de alguna manera, fue pues, encontrar los espacios, buscar, o sea, como retarme a mí a salir
Digo, a veces odio yo esta palabra zona de confort porque ese confort no es tan acogedor, o sea, no es que uno esté como confortable, pero entiendo la metáfora. Pero sí fue eso, romper pues, con mis limitaciones en ese sentido. Entonces, por ejemplo, a mí particularmente, más allá de todas las herramientas técnicas que son súper útiles, que fueron muy, bueno, o sea, que uno a veces se apropia y de repente pues potencia todo lo que ya tiene. Para mí el valor viene más en lo otro, ¿no? En todas esas herramientas me dieron autoridad para poder hacer algo que no me veía haciendo unos meses atrás. Como decir, bueno, a ver, vamos, dejo de ser una persona que está operando desde lo técnico y me voy a volver no quiero decir empresario, pero sí un dueño de un negocio, ¿no? Entonces, los términos cambian, la conversación cambia. Entonces, pues me ha dado eso, me ha dado en ese poco tiempo hablar desde la autoridad, generar confianza, generar credibilidad, un poco lo que te contaba antes de la llamada, ¿no? Nos ha puesto a competir con negocios que llevan muchos años, ¿no? Compitiendo, o sea, nos ha puesto a competir con agencias, pues ya grandes, con mucha trayectoria, ¿no? Entonces, eso me llena de mucha ilusión porque al final yo sé que al estudio le falta un poco de trayectoria, pero la experiencia la tenemos, ¿no? O sea, es decir, todas las personas que estamos aquí venimos de una visión unificada, pero además cada uno con una experiencia muy potente en sus áreas, ¿no? Pues Sí, también, perdón, dime. Ujú. que me parece una pasada y al final es lo bonito, ¿no? De la creación, de los procesos, que la autoridad ya la tenías tú. Lo que te hacía falta era como, ok, vamos a sublimar lo que ya eres, ¿no? Vamos a llevar al máximo potencial de lo que en verdad estás destinado a ser, de tu mayor ser, ¿no? De acuerdo. Además acá ocurre algo bien padre, ¿no? Porque era esto que decíamos de predicar con el ejemplo, ¿no? Una cosa que me ha dado ha sido coherencia en la comunicación, entonces ocurre algo bien padre porque de repente incluso las personas que nos llegan a buscar, los prospectos, se responden usando el lenguaje que nosotros hemos querido usar o las palabras que hemos definido, ¿no? No sé, de repente es padrísimo cuando estás en una junta con un prospecto y te dice, pues mira, yo quiero forjar mi marca, ¿no? Y nosotros decidimos forjar por una cosa ahí, ¿no? O que nos dicen, es que sabemos que la fama no se compra como ustedes dicen, ¿no? Entonces, padrísimo que empiece a permear, ¿no? Entonces, de repente es para uno muy sencillo decir, pues mira, justo eso que estás haciendo es lo que podemos hacer por ti, ¿no? También. Es que es una maravilla. Cuando tú tienes una identidad verbal bien trabajada y una identidad verbal que además nace del símbolo de lo más alto, ¿no? De tu identidad pura, es contagia, ¿no? Y al final los clientes lo que quieren es pertenecer a tu mundo y ahí es donde te ven como experto, como autoridad. O sea, es como, ok, quiero ser como tú, ¿no? Porque te ven tan bueno que dicen, quiero lo que tú haces para ti, házmelo para mí. Ahí está donde se cierran los tratos sin conflicto, ¿no? De fácil. De acuerdo. Y sí, o sea, al final, esto que tú dices ya está en la esencia de cada persona, ¿no? Pero yo sí veo la diferencia entre verlo como un negocio o verlo como algo que te apasiona, ¿no? O sea, todo eso que dices, pues siempre ha estado en mi personalidad, todo el tiempo he estado ahí, pero no había visto cómo conectarlo con una visión de negocio, ¿no? Y para mí estuvo la transformación. Y bueno, esto nos pasa muchas veces a los creativos, que muchas veces como es nuestra pasión, creamos y se nos olvida que también somos empresarios, que tenemos un negocio, que somos vendedores, que somos marketers, aparte de ser muy buenos conceptualizando, creando, hablando, creando identidades, jope, que un negocio también es parte de nuestro trabajo. De acuerdo. Y digo, yo no sé cómo sea en España, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, eh, hay incluso en las mismas escuelas, hay una diferencia muy marcada entre el trabajo técnico y el trabajo del negocio, ¿no? Y regularmente las personas nos apoderamos del trabajo técnico, ¿no? Y dejamos de lado lo otro. Y ahora, si te pones a ver la realidad, pues ese es el trabajo que está siendo reemplazado de manera como muy inmediata, ¿no? Al final, la tecnología es lo que está pudiendo reemplazar. Y lo otro, el criterio, o sea, la estrategia, que es lo que prevalece y lo que yo creo que terminan pagando los clientes, eso no siempre se promueve o no tiene esta reputación tan positiva, ¿no? Total, total.
Hoy en día, Lenin, ¿de qué proyecto estás más orgulloso de todos los que has hecho hasta ahora? Es que mira, híjole, es bien difícil para mí contestar esa pregunta porque he hecho un montón de cosas. Yo te lo podría decir por fases, ¿no? A lo mejor en mi yo más joven, yo tenía dos opciones y siempre lo tuve muy claro, dedicarme a la música o dedicarme al diseño, ¿no? Entonces en la música había variaciones, tanto haciendo música como siendo locutor de radio o algo vinculado. Y en el diseño, pues al final también tuvo sus ramificaciones. Entonces, cuando estaba en la carrera, encontré la manera de meter las dos cosas y tuve unos primeros años de fotógrafo de conciertos y trabajando con estas bandas que te digo. Entonces, esa primera etapa me llena mucho de orgullo porque pues cumplí algo que yo quería, ¿no? Pero también hay un encuentro con la realidad. A veces uno idealiza mucho y cuando llega a la realidad no es lo que uno está buscando. Entonces, de esa etapa puede que eso sea lo que más me gustó ver, que se cayó el servidor de alguna página que hice eso me pasó con Belanova, hicimos el sitio y se cayó el servidor, o sea, esas cosas, ¿no? Después fue empezar a ver que estaba en industrias que me daban flojera, que no tenían que ver conmigo, ¿no? He hecho varias cosas para aviación privada, varias identidades. Es verdad, esto me Entonces, acuerdo cómo lo enseñaste, que era una locura. Sí, 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 era súper guay. sí, sí, mira, pues hemos hecho varias, o he hecho varias, ¿no? Y ha sido para mí un reto, porque es quitarte el prejuicio de la persona a la que le estás haciendo las cosas, ¿no? Es ponerte en los zapatos de alguien más de manera literal. Entonces ocurre acá algo bien bonito, porque tú invitas a la persona que te buscó para que le des vida a su negocio, a su marca. Tú buscas que él vea el mundo con otros ojos, con los ojos que lo estás viendo, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de lograr, o sea, no de convencer, sino de mostrarle a las personas el valor de seguir un camino que no sea el genérico, ¿no? Entonces, de repente esos proyectos me llenan un buen de orgullo porque se hacen análisis de cosas que uno no imagina, incluso hasta las letras, los símbolos, y de repente te encuentras que la mejor manera de posicionarte es cuestionando los códigos que hay, ¿no? Entonces, ahí hay un par de proyectos de aviación que me gustan mucho, que lo que hicimos fue romper con todo el código de comunicación en algunos elementos, pero mantenerlos necesarios para que se siguiera sintiendo como una marca de lujo, como una marca también vinculada a la aviación. Entonces, esos Wow. proyectos donde puedo ser más disruptivo son los que me gustan más. Y recientemente, al inicio de este año, hicimos una marca de mezcal que todavía no sale. Y ese proyecto yo creo que de los más nuevos es el que me tiene más entusiasmado, ¿no? Porque ahí hicimos todo, desde la aproximación al cliente, resignificar el producto desde donde ellos están. Justo este proyecto tiene el alcance de lo que somos como estudio, ¿no? Trabajamos con un estudio aliado, pues con las Musas. Qué guay. Estuvimos el cliente fue nuestro, pero fue una co-creación. Ellos nos ayudaron pues con toda la potencia que ellos tienen, ¿no? Entonces se volvió un proyecto súper rebelde, súper disruptivo, visualmente es súper impactante. Digo, espero que lo puedan ver pronto, pero ese es el que me tiene muy emocionado. Todavía no ha salido, de hecho, ahorita están con las etiquetas, ayer hablamos con ellos, van a imprimirlas, pero es el que me tiene más emocionado ahorita, ¿no? Pues deseando verlo. Además, los proyectos gastros siempre son muy gustosos en el buen sentido, ¿no? Cuando ves el packaging, cuando lo ves, lo tangibilizas, lo tienes sobre la mesa. O sea, deseando, deseando, deseando verlo. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Se vive bien del branding? Pues mira, esta pregunta yo creo que es bien difícil de complicar y es de las que tiene más de una respuesta, ¿no? Yo creo que sí se puede vivir bien del branding, pero yo creo que está pasando un momento de transición. Entonces, en esa transición, pues requieres una respuesta rápida, adaptarte, ¿no? Entonces si te das cuenta, he hablado mucho del interpretar la realidad, ¿no? Para mí sí ha sido un reto como persona y eso yo lo llevo a todo interpretar la realidad. Entonces, sin duda, yo creo que hay futuro, pero yo creo que tienes que hacer esto que te comento, ¿no? Tienes que mirarlo de manera distinta, o sea, tienes que apalancarte ya no en lo técnico, sino en la estrategia, sino en buscar generar resultados, es decir, ya no quedarte nada más en la parte que Operativa. puedes tangibilizar, ¿no? De hecho, te digo, yo que ya llevo mucho tiempo en esto,
puedo darme cuenta que los últimos años ha habido estamos en un proceso de cambio que no, y no acaba de adaptarse, ¿no? Yo siento que el terreno todavía es muy movedizo. Entonces, yo creo que sí hay futuro. Yo creo que se puede ganar bien, sin duda se puede ganar bien, porque incluso pues, el capitalismo se basa en eso, ¿no? En generar relaciones entre personas y organizaciones. O sea, entendiendo organizaciones como marcas, como negocios, como otra persona también. Pero pues sí se tiene que reinterpretar la profesión. Y sobre todo yo creo que se tiene que cuestionar la manera en la que se hacen las cosas, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento viene de ya no ver solamente lo técnico, sino de ver todo lo otro que nadie está viendo y predicar con el ejemplo, ¿no? Totalmente. O sea, ser un estratega y no solamente un ejecutor. Sí, sí, y eso implica, o sea, a quien pretenda vivir bien de esto, implica modificar el rol, ¿no? Es decir, de repente adquirir habilidades de vendedor, de closer, de ventas. No sé si la palabra sea saber un poquito de todo, porque yo creo que es importante saber delegar también, pero, pero sí implica resignificar el rol, ¿no? Por el momento de cambio que estamos viviendo. Totalmente. Yo creo que, bueno, que tanto tú y yo que somos dueños de estudio, de marcas, o sea, la parte de habilidades de venta, de cierre, de comunicación, de saber vendernos a nosotros mismos, es algo vital, vital, vital. Al final, liderar nuestra propia marca, nuestro propio negocio y ser la marca que primero posicionemos para luego posicionar, Sí, evidentemente, a nuestros clientes. de acuerdo, porque además acá ocurre algo que le digo siempre a los clientes, ¿no? O sea, no estamos compitiendo nada más con otros estudios o con una oferta más barata o sustituta en la misma industria, ¿no? O sea, pues acabamos compitiendo con las redes sociales, acabamos compitiendo con, con la serie de moda de Netflix, con todo eso. O sea, como que la conversación, todo va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y también estamos, o sea, estamos en un momento donde la comunicación es súper precisa. Entonces, lo que hace que tengamos esa pausa es lo que nos está hablando directamente a nosotros. Entonces, pues eso cierra lo que estamos hablando, ¿no? Si te vuelves más estratega, si te vuelves una persona que está entendiendo los códigos de la audiencia a la que te quieres dirigir de manera muy clara y precisa, pues adquieres congruencia, que es el valor que le puedes ofrecer a los clientes, ¿no? Entonces, si haces todo eso, yo creo que sí. Y cuando me refiero a interpretar a la realidad es como que no, como no que lo tengas que saber para poderlo vivir, ¿no? Sino eso que te digo de decir, bueno, a ver, yo tengo una pasión por hacer esto, porque quiero que esta pasión se vuelva también un negocio, entonces necesito comenzar a reestructurar, a resignificar ciertas cosas que yo he tenido, entonces sí se puede vivir bien, pero implica mucho trabajo personal, porque aquí entran hasta cosas que no tienen que ver con uno, como el lugar, ¿no? En el que estés. Por lo menos más allá de los temas políticos y lo que puede ocurrir, México tiene en su modelo de política ahorita menos apoyo a los emprendedores que hace algunos años, ¿no? Entonces, son esas cosas, o sea, hay un montón de factores que yo creo que si los comprendes y los entiendes, te ayuda a tomar decisiones más informadas y más acertadas. ¿Tú crees que en un contexto como el día de hoy volverías a invertir en VEX? Sí, o sea, hay un reproche que me tengo a mí mismo, ¿no? Cuando yo vi tu libro, tú inmediatamente sacaste una certificación. Entonces, como que tuve duda y preferí esperarme, ¿no? Entonces, tuvo que pasar todo un año y pues al final, digo, era el camino que yo elegí, eso tuvo que haber pasado, pero sí, en mi caso, yo lo hubiera tomado hasta antes, ¿no? Hasta la primera vez que lo oí. Qué bueno. ¿Qué le dirías a Lenin que saltó a crear su estudio, a crear buena fama cuando empezó? Pues mira, que es incertidumbre o sea, diré cosas que ya dije aquí, que es básicamente el tema de la incertidumbre, ¿no? O sea, esa incertidumbre que tienes es falta de conocimiento. Entonces es la vida tratando de decirte dónde te falta conocer algo o aprender algo, ¿no? Y digo, al final yo creo que eso ha sido mi filosofía de los últimos años y no tiene que ver nada más con las marcas, sino en general, ¿no? Entonces, pues yo le diría, tómate el tiempo de interpretar la incertidumbre, ¿no? Porque esa incertidumbre te va a llevar a, si lo deseas, si es que lo confrontas, pues a aprender y esa fortaleza pues es lo que al final te ayuda a crecer, ¿no?
con ese conocimiento, con esa fortaleza es cuando uno puede tomar acción. Porque si tratas de tomar acción con la incertidumbre, pues puede que lo hagas. Digo, al final eso te lleva a hacer cosas, te lleva a resultados, pero el camino se vuelve más largo, a veces más doloroso, a veces más difícil, ¿no? Entonces, pues yo le diría, trata de interpretar esta realidad que te está diciendo y lo que interpretes y decidas, apropiate de eso, apaláncate de ahí para que tengas ahí la convicción y hazlo ya. O sea, al final sería eso, el hazlo ya. El tiempo es importante, la aceleración es importante, es lo único que no nos vuelve, eso es el verdadero oro. Sí, sí, o sea, digo, en este tema de no sirve de nada arrepentirte de las cosas, pero en esta hipotética situación yo hubiera querido empezar antes, ¿no? O sea, haber tomado el valor antes y decir, a ver, ya, ya. Porque el peor de los casos es que ya lo sabe uno. A veces es más difícil soltar lo que uno viene cargando, pero pues sí, eh, como no lo dudes, hazlo ya, eso me diría. Qué bueno. ¿De qué tres cosas estás más orgulloso de ti hoy en día? Pues mira, son varias. Yo creo que uno es lograr superar mis problemas, los míos, ¿no? Porque al final esos tienen que ver con una experiencia de vida que yo he tenido, tanto con cosas que no necesariamente yo elegí tener, como con cosas que sí elegí tener. Entonces hay un tema ahí de adaptación, ¿no? Entonces, cuando digo superar esas cosas, pues vienen cosas tan simples como estudiar diseño. Yo soy el mayor de una familia somos tres hermanos. Y mi Sí, papá era súper estricto y él quería que yo fuera ingeniero o médico, ¿no? Entonces, sí, estudiar diseño fue una acción de rebeldía, fue darme de baja de la universidad, fue wow. asumirlo como adulto en ese momento y mi familia se enteró que estaba en diseño tiempo después, ¿no? Y ¿En pegó serio? un poquito No lo en sabía. el cielo y fue así como... Entonces, cuando me refiero, viene desde ese tipo de cosas, fundar la agencia es como volver a ser ese Lenin que toma el valor, que tiene esa convicción y pues estoy orgulloso de esa manera en la que me he logrado adaptar. También estoy muy orgulloso de mi estilo de trabajo. O sea, veo yo mi portafolio, veo las cosas que he hecho y me siento súper orgulloso, ¿no? Hice una marca de telefonía y cada que voy al Oxxo, que son tiendas que están acá en México en todas las esquinas, y veo mi logo, siento un montón de orgullo, para bien y para mal, ¿eh? Porque antes de fundar Buena Fama, que hay una anécdota muy chistosa. En su momento no lo fue. Este, mira, yo tenía en Ciudad de México tenía un trabajo, pues yo creo que estaba bien remunerado, tenía una vida que toda tu familia te dice, oye, él le va bien, ya no tenemos por qué preocuparnos. Para financiar el proyecto, vendí el carro, entonces estaba en un momento como a punto de entregar el coche. Y cuando le iba a entregar el coche, que aparte era el carro de mis sueños, bueno, ahí como esas cosas superficiales que no tienen valor, que uno se ancla, paso a un Oxxo a comprar algo y veo mi logo. Entonces, como que el contraste entre sentirte, o sea, Wow. eh, sentir que ahí vivía algo que yo había creado, un logo de una empresa de telefonía, pero que al mismo tiempo estaba yo con la capa muy caída, ¿no? Entonces, esas cosas, pero me siento orgulloso de ver las cosas que he hecho. Y hay una cosa que me llena más, que yo creo que hablando de los intangibles, que pues es elegir muy bien las personas con las que me relaciono, o sea, estas personas con una esencia rebelde, ¿no? Hace poco que se moría Ozzy Osbourne, él le comentaba a Edna, que es la persona con quien confunde el estudio, hablábamos de nuestras relaciones, ¿no? Y yo le decía, mira, es que es inevitable no sentir que se murió uno de los nuestros, ¿no? Y yo le decía, y este de los nuestros no tiene que ver el hecho del tipo de música que hace, ¿no? Decía, bueno, a ver, uno de los nuestros puede ser tú, Carolina, puede ser Lines de las Musas, que son estas personas que deciden hacer las cosas en sus términos, ¿no? Que donde hay un esfuerzo por ver el mundo con otros ojos, encontrar esa grieta y decir, bueno, aquí yo me voy a apalancar para, para cambiar el mundo, pero no por ir en contra del mundo, sino por generar un modelo diferente que reemplace al anterior, ¿no? Entonces, pues yo me siento orgulloso de eso, que de alguna manera ha sido, desde muy joven, a lo mejor no con ese entendimiento, he buscado hacer eso, ¿no? Buscar un modelo distinto que reemplace al anterior, ¿no? Que funcione mejor. Esto, Lenin, yo me he sentido muy identificada con lo que has dicho porque mi familia también son padres ingenieros, tal, tienes que estudiar esto y esto. Y
al final el rebelde de la familia es la persona pues que se ha rebelado contra contra lo ordinario, ¿no? O sea, hay un molde que te quieren tener producto y yo creo que es gente que al final dice, oye, yo soy un creador, yo voy a elegir el guión de mi vida. Puedo ir para allá o puedo ir para acá, pero por lo menos lo decido yo. O sea, no soy una oveja a la que está en un corralito que me echas el pienso y me conformo con comer lo que me pongas, ¿no? O sea, yo salto, soy un dragón, vuelo y a ver lo que me da la vida, ¿no? Es como jugar la vida con otros ojos, con otros términos, y yo creo que al final la vida te recompensa. Sí, y al final hay una sensación ahí, aquí hay un montón de tema de conversación, ¿no? Porque uno igual diría, bueno, depende de las condiciones que tienes, depende de esto, pero yo creo que sí, uno sí puede replantear el entorno, ¿no? Y, o sea, uno puede ver, y cuando me refiero al entorno, a veces sí uno puede impactar con muchas personas y a veces nada más el suyo propio, ¿no? Hablando de esto, por ejemplo, mi hermana es ilustradora, entonces cuando yo decido estudiar diseño, se vuelve un tema en la casa, mi papá se molesta conmigo. O sea, es un tema que ahora lo ve uno de adulto y no tiene la menor importancia, pero en su momento era un tema delicado para el tema de familia, ¿no? Cuando pasa todo esto y mi hermana dice, quiero estudiar diseño, y luego dicen, ¿saben que voy a ser ilustradora? Nadie dijo nada, ¿no? O sea, de alguna manera, yo creo que si uno toma ese valor, pero con cierta estructura en la realidad, porque tampoco se trata de decir, lo voy a tratar de hacer así, ¿no? Sino hay una interpretación. Y yo creo que eso requiere, no sé si la palabra sea inteligencia, pero por lo menos sí análisis, ¿no? O sea, yo no sé si soy una persona inteligente en el sentido de que una persona inteligente resuelve los problemas rápido, pero yo creo que sí soy analítico. Y sí, o sea, como que sí me tomo el tiempo, sí contrasto lo que estoy viendo. Entonces, yo creo que eso permite ser rebelde y ahí radica esta rebeldía como de ver algo con otros ojos, pero no nada más es hacerlo por hacer, ¿no? Incluso hasta en estos personajes que parecen no tener luego sentido, o como, no sé, por ejemplo, nuestro logo es un rayo, ¿no? Hizo un rayo porque para mí David Bowie me representa eso, ¿no? Una persona que dijo, a ver, yo Sí. no tengo miedo a experimentar, yo no tengo miedo a romper los códigos, yo no tengo miedo, y eso es lo que lo ha posicionado, ¿no? Al final, los pioneros no dejan de ser rompehielos, ¿no? Es como el barco que va rompiendo el hielo en la Atlántida para que luego pasen los barquitos chiquititos. Yo soy hermana mayor, mi hermano también, todo fácil, pero en vez de ser rompehielos dicen, ok, si quiero saber qué hay al otro lado del hielo, tengo que atravesar el hielo. Sí, eso está padre. Y es Esas. que aparte ocurre algo bien bonito, ¿no? O sea, ocurre como, es que yo siento que esa afinidad ocurre algo que las personas ya lo traemos, sí, sí viene por el entorno, ¿no? Pero tú eliges, por ejemplo, qué música te gusta escuchar. O qué música, te digo, hablo yo de música porque pues al final ahí es donde yo encuentro identificadores, ¿no? Pero más allá en el caso de lo que yo escucho, más allá del tipo de música que es el personaje, ¿no? Es como, como confrontar, como buscar ir, oponerte a algo, ¿no? Pero eso que te digo, no oponerte por oponerte, sino porque crees que hay una mejor manera de hacer las cosas y además que la quieras compartir. Entonces, yo me siento muy orgulloso de tener esa visión y buscar compartir con personas que tienen esa visión y que además de reafirmarla en mí, me empoderan más con los talentos que cada una de esas personas tienen, ¿no? Totalmente, yo esto lo vivo cada vez que hacemos esta formación de expertos de marca, que para mí es súper nutritivo. Yo siempre salgo siendo mejor profesional, porque al final esto no es yo aquí, el resto abajo, sino es que es un grupo de expertos que está co-creando y está creciendo juntos. Entonces, para mí es bestial el talento que hay dentro, o sea, la visión que hay dentro, las preguntas que nos hacemos. Así que es un lujo. ¿Qué tres cosas has atravesado que dirías, wow, nunca me imaginé que tendría esto y ahora lo tengo? O nunca me imaginé que podría hacer esto, o un talento que ahora lo hago con total facilidad. Mira, yo creo que el de la venta, ¿no? Este, hemos hablado de todas estas virtudes que puede que yo tenga, pero ha habido defectos y que he cargado durante mucho tiempo. Cuando te conté de este trabajo, yo llegué, el dueño de esta empresa entendió muy bien lo que yo hacía y yo tuve un descanso porque dicen las agencias, siempre tengo un trabajo que no para, ¿no? Por eso decidí no trabajar en agencias. Hay muy poco entendimiento de los procesos y todo esto. Entonces, cuando llegué ahí, encontré un pretexto
para trasladarle mi responsabilidad a alguien más, que el tema de la venta. Entonces, bueno, yo aquí hago lo que me gusta, lo que nada más es diseñar, pero claro, cuando haces eso, cedes las decisiones, te alineas a la visión de alguien más, ¿no? Entonces, verme en este rol de empresario, o sea, de ser una persona que dirige un estudio, que habla con otros empresarios, eso nunca lo imaginé. Porque hablando incluso de que esas cosas que hemos perdón, que hemos roto, estas cosas que hemos roto, yo te diría, el guardar las camisetas de rock implica incluso hasta una cosa que no imaginaba hacer, ¿no? El volverme un adulto tiempo completo, suena chistoso, suena así, pero eran de las cosas que yo cargaba, ¿no? Es decir, como con una idea de lo que implicaba ser adolescente, a lo mejor en los años 2000, finales de los 90, como seguir arrastrándolo. Entonces, yo nunca me imaginé estando en un espacio lleno de empresarios, como, no sé, puede ser Cámara de Comercio, algún lugar así, dando una plática de lo que hacemos sin romper mi esencia, porque no he dejado de ser yo, sino más bien lo que he logrado es adaptarlo al momento que estamos viviendo, incluso a la edad que yo tengo, a los objetivos que me he propuesto. Entonces, llegar a un lugar ahí, encontrar valor en juntarme, en convivir, en lo que hacen estas personas, este, pues no, como que no lo hubiera imaginado antes, ¿no? O sea, sí me imaginaba hablando con personas, de hecho lo he hecho muchas veces, pero con gente como yo. Y ahí generando interés, generando el deseo de acercarse a ti, preguntar qué estás haciendo, el agradecimiento por decir, oye, todo eso que me estás compartiendo yo nunca lo había visto. Esa es una cosa que he roto, ¿no? Un paradigma en el que nunca me imaginé en esos espacios, en esos foros, y sin la camiseta de Metallica también, ¿no? Pero esto de romper la esencia, y hago mucho hincapié en esto que parece tan insignificante, porque, pues, o sea, para estar ahí, para que te crean, tienes que parecer uno de ellos, ¿no? Y eso no Totalmente. significa romper con tu esencia, pero sí significa, a lo mejor, reinterpretar ciertas cosas, ¿no? Porque, pues, si no generas Conexión. esta primera conexión, ya lo perdiste, ¿no? Y Entonces, esto pues, que acabas de decir, perdón, Lenin, por interrumpirte, me parece súper importante. Para que te vean, tienes que ser uno de ellos. Y uno de ellos no es disfrazarte, no es ponerte un traje, no es ponerte una corbata, pero sí es hablar con la misma autoridad, con los mismos códigos, con la misma compostura, con la misma seguridad. O sea, al final lo que atrae es lo que somos, no lo que tenemos. O sea, y tú puedes ir con tu camiseta negra y alguien puede ir con una corbata de, yo qué sé, de Hermès y que la conexión diga, este tío es un crack o este tío es potente, es poderoso, eso se emana. sí, sí, definitivamente. Pues es una cosa que nunca imaginé que podría hacer. Y otra el tema mm, de tener el estudio, ¿no? Mira, es que ocurren esos deseos que uno tiene, pero uno mismo se autorreprime, ¿no? Una cosa que me ha pasado en todo el trabajo y más allá, en todos mis trabajos, y no es un tema como de presumirte aquí que toda la gente ve el talento, ¿no? Pero siempre me han dicho, ¿qué haces aquí? Si yo tuviera tu talento, ya me hubiera salido y hubiera fundado yo mi propio negocio, ¿no? Es algo que vengo escuchando desde que comencé a trabajar en esto hace más de 15 años, ¿no? No como hace 15, 16 años llevo en esto. Pero pues me faltaba valor. Siempre era como, no, pues que saber de negocios. No, yo no quiero saber de negocios. No, los empresarios, todos los empresarios son malos, ¿no? Que eran frases que yo me había autovendido. Sí, sí. Entonces, nunca me imaginé en este rol. O sea, como el resignificarlo, el decir, a ver, estás buscando más balance, más calidad de vida, nadie te la va a dar. Tú tienes que ir y hacerlo, ¿no? Y eso implica resignificar ciertas cosas. Entonces, pues eso o sea, jamás lo imaginé. Ahora, si me preguntas cómo lo estoy viviendo, pues yo te diría, sí, tengo mayor calidad de vida. O sea, tengo mucha más calidad de vida que la que tenía cuando tenía estos deseos, cuando tenía esta certeza. O sea, tío, pues tienes aguinaldo, tienes estas cosas que tiene un trabajo convencional, y se extraña, pero no lo cambiaría. O sea, esta calidad que he adquirido, de elegir con quién trabajar, con quién no trabajar, Muy elegir a qué proyecto le voy a regalar mi tiempo, mi conocimiento. Esto no pasa cualquier valor económico, ¿no? Pasa cualquier cosa. Incluso elegir la ciudad, ¿no? Estamos en una ciudad donde estamos súper contentos, hacemos actividades que en Ciudad de México no podemos hacer simplemente por los traslados, conociendo gente increíble, entonces... claro, es que beneficio no es solamente económico. Mucha gente piensa, ok, gano X, pero oye, ¿qué estás perdiendo? Estás perdiendo libertad, estás perdiendo tiempo de irte de vacaciones, estás perdiendo poder
cuidar de tus hijos, estás perdiendo, ¿qué estás perdiendo por no ser valiente y atreverte? Sí, pues es que al final el tema de la vida es eso, ¿no? Yo pienso que uno vive porque, o sea, a ver, hay personas que todos vivimos, todos estamos ahí, pero hay quienes desean, quienes nada más existen y quienes tratamos de vivir. No suena muy filosófico, suena muy optimista, pero yo creo que cuando te empiezas a cuestionar esta clase de preguntas, te cuestionas incluso las narrativas que eliges vivir, y ahí es donde uno apalanca esta convicción. Sí, definitivamente yo estoy mucho más, estoy más tranquilo en aspectos que no me había planteado antes, ¿no? Que es esto de, es decir, el significado que tiene ahorita mi vida no se sustenta únicamente en el trabajo, sino más bien está diversificado más actividades, tanto en ocio, mi esposa, en fin, hay como más cosas ahí que me puedo permitir vivir que antes no. Wow, qué maravilla, Lenin. ¿Dónde te ves dentro de 3 años? ¿Con qué marca dices, wow, sé que voy a trabajar contigo? Fíjate que no tengo tanto yo ese deseo. Eso me pasaba muy al inicio, ¿no? O sea, al inicio decía, cómo quisiera trabajar con X marca de cerveza. Y te digo que en esta cosa que he tenido la fortuna de que se me han cumplido muchos deseos, pues varios se me dieron. Y de repente como que sentía mucha resistencia o había como cosas muy estructuradas. Y me di cuenta que las marcas que más disfruto son las de trabajar con gente que comparte mi visión del mundo, ¿no? Que busca, digo, voy a sonar bien romántico, pero hacer estas cosas que no tienen nombre, cuestionar su industria, esas son, ¿no? Entonces, yo quisiera en 3 años tener más de esas marcas, ¿no? Sin importar la industria, sin importar pues el giro, digo. Claro, hay un tema ahí ético que lo analizaríamos, pero más que tener una marca en la mente, me gustaría tener más marcas de esas y a lo mejor sí, pues en industrias que no he hecho últimamente, ¿no? Como puede ser a lo mejor la música. Por ahí tuve un proyecto de moda hace un par de años, pero nunca vio la luz, ¿no? O sea, como que se quedó ahí enlatado, entonces como que me gustaría hacer algún proyecto de moda tal vez, Qué pero no me bueno. veo con una marca en específico, más bien quiero estar trabajando con personas que compartan la visión que yo tengo, ¿no? De esta visión rebelde que decimos, esta visión de innovación. Rebeldes, poderosas y buenas para el mundo. Sí, Qué sí, bueno. sí, definitivamente. Ha sido una sesión, yo creo, súper inspiradora. La gente, ¿qué les dirías a la gente que nos está escuchando? ¿Qué les diría? Híjoles, esas preguntas me cuestan mucho trabajo, pero yo creo que un consejo muy general que puedo dar es el tema de interpretar la realidad. Lo dije como 300.000 veces aquí, pero yo creo que cuando alguien interioriza eso que uno está soñando, eso que uno está buscando, adquiere espacios para cumplirse, adquiere una metodología para cumplirse, adquiere un proceso, ¿no? De repente, soñar sin estructura, pues como que te da como que dejas toda la suerte, ¿no? Un poco lo que tú dices, ¿no? No es suerte, es branding. Yo creo que se puede elevar incluso un poco más a la vida. Cuando tú estructuras, cuando tú interpretas y lo que te está molestando, le logras dar un significado y lo logras replantear y resignificar, te da un entendimiento para saber qué te hace falta, adquirirlo y ahí está el crecimiento, ¿no? Entonces, es un poco confuso, pero yo les diría, traten de interpretar su realidad, adquirir lo que les está pidiendo esa interpretación y tomar acción, ¿no? Qué bueno, Lenin, pues yo me lo llevo. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere trabajar contigo, ¿dónde puede encontrarte? ¿Cómo pueden localizarte? Dejaré todo igualmente en el vídeo, pero ¿dónde te encontramos? Pues mira, pueden visitar el sitio web que es buenafama.mx. Pueden entrar al Instagram que es Buenafama Estudio. O por LinkedIn, estoy como Lenin Flores, ¿no? Entonces cualquiera de esos canales ahí estamos para servirles. No, Lenin, ha sido una gozada, o sea, de verdad que hablar contigo es un lujo, o sea, es sublime, es poderoso. Felicidades por todo lo que estás haciendo, felicidades por buena fama. Las marcas te merecen, o sea, las marcas van a tener un privilegio de trabajar contigo, porque, wow, o sea, felicidades por todo el trabajo que has hecho oye, y todas las bendiciones que estén por venir. Gracias, Carolina. Mira, estos elogios viniendo de ti
pues digo, más allá de la confianza, me dejas incluso hasta sin palabras, ¿no? Para mí fue un placer conocerte, porque más allá de esta afinidad que decimos es resignificar incluso hasta la competencia, ¿no? Eso que decíamos. No necesariamente tenemos o sea, el crecimiento se da en colectivo, ¿no? Entonces, si tú empiezas a elevar el nivel, viene alguien más y te ve y se empieza a generar ahí una sinergia bien bonita. Y tú le das vida a eso. Entonces, pues muchas felicidades. Yo me siento muy halagado de que me hayas invitado a la conversación. Y pues nada, nos estamos viendo pronto. Por supuesto que sí, Lenin, un abrazo enorme, disfruta mucho lo que queda del día y nos vemos muy, muy, muy pronto, ojalá en Madrid, ojalá en México y habrá que celebrarlo con ese super mezcal que vas a lanzar, así que ojalá así sea. Un abrazo enorme, Lenin. Chao, Abrazo de chao. regreso. Bye bye.